discípulo verdadero. Un discípulo verdadero. ¿Y cuál es un discípulo verdadero? Y aquí vemos nosotros la metodología que nuestro Padre establece. Cuando nuestro Melech, a través del Rúa de nuestro Padre de su ángel, dice: Nicodemo, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y aquí está. Entonces, nuestro Padre iba a ser una excepción para con nosotros, los extranjeros, si a su pueblo le está estableciendo este principio, esta metodología, a su propio pueblo primeramente y después a todos. Y se cumple para con todos los extranjeros, todos los gentiles, a través del apóstol Pablo, nosotros vemos en las Escrituras. Pero como leen y no entienden, no pueden vivir esta realidad verdaderamente, sino que lo viven de una forma metodológica. Guiados y gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Este conocimiento del bien y el mal que entró por Adán. Este personaje que se le nombra el bien y el mal. Y que después lo voy a hablar porque el apóstol lo habla. Ya. Pero aquí nosotros vemos a Nicodemo. Y nuestro Padre, por medio de su amado Hijo, establece este principio. ¿Cómo hay que hacerlo? Y aquí hay que poner atención. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Miren. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era fariseo, doctrina farisea, terrible. Un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua y le dice a este personaje: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y yo lo voy a añadir esto. Vuelvo a reiterar. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede oír lo que el Ruach habla. Había que nacer de nuevo para ver y oír. Entonces aquí vemos la sabiduría terrenal, porque cosas terrenales habla. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? No era eso, sino que aquí venía una acción gloriosa, que lo establece nuestro Padre. ¿Cómo hizo nacer a nuestro Melech? Por la palabra. ¿Cómo hace nacer de nuevamente los hombres? Por el mensaje proclamado por nuestro Melech, que es la semilla. Como lo dice ahí en Lucas capítulo 8 del verso 11. Esta es la parábola. La palabra es la semilla. Esta es la parábola. La palabra es la semilla, es la proclamación de las buenas nuevas. Y está en el aire. Y nuestro Padre determina en su amor y misericordia, y cae en un hombre y nace. Y dice: y nació. Y llevó al fruto de 100 por uno, por ese mensaje de nuestro Padre. Ese fruto por uno. Glorioso. Ya. Respondió Yahshua a este racionamiento de Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Rúa del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ya, ¿vio cómo se entra? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace? Del agua y del Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? Nuestro Padre lo establece. No es a través nomás, dice, no, aquel que cree nomás y es bautizado. Sigue siendo el mismo. Creyendo como él dice y siendo bautizado, y sigue haciendo chequeñuela y sigue robando y sigue adulterando. No, entonces no ha nacido. No ha nacido. Y miren lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Rúa, el Rúa es. Y ahí están las dos diferencias. Y se va a notar el que anda en el espíritu y el que anda en la carne. El que es nacido de la carne, carne es. Y aquí voy a saltarme un poquitito, porque en el Romanos capítulo 8, para que podamos aprender y podamos conocer lo que está hablando el Ruach,
en el libro, ¿no es cierto?, de los dispersos en Roma, porque eso fue escrito a los dispersos, a los hebreos, a los judíos que habían huido para Roma. Pongan atención, capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que han nacido de nuevo. Los que no andan conforme a la carne, sino al Ruach. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Y aquí el Ruach está hablando a través del apóstol, está haciendo la diferencia igual. Lo que andan en la carne que todavía no han nacido, van a hablar, pensar, caminar, vivir carnalmente. Sino conforme al Ruach. Y los que han nacido de nuevo, conforme al agua, el Ruach viene a gobernar. Está hablando sino conforme al Ruach. El Ruach te viene a gobernar. El Ruach, porque tú tienes que nacer de nuevo, tienes que ser lavado, tienes que ser justificado, tienes que ser purificado para que venga el Ruach. Tiene que salir ese que está ahí. Tiene que venir nuestro Padre y te saca ese que está ahí, ese gobernante, príncipe de la potestad del aire, y viene el Ruach. Te lava, te limpia, ¿no es cierto? Te purifica para que pueda venir, porque el Ruach es santo, no se relaciona con el mal. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es esta característica de este Ruach? Mire, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. ¿Por qué no sabe? Porque se tiene que cumplir la voluntad de nuestro Padre. Entonces el Ruach te va a gobernar, te va a decir, ve para allá, ve para acá, no conforme a tu voluntad, no conforme a tus decisiones, no, porque Él te viene a gobernar. Él te viene a decir y te va a conducir a toda la verdad. Te va a conducir conforme al conocimiento de la voluntad del reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque no todo el que me diga, no, si hicimos esto otro, profetizamos y echamos fuera demonios. Nunca os conocí, dice. Ahí lo dice la Escritura. No todo el que me dice, Abba, Melech, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así lo dice. Cuando fue su familia, ahí en el libro de Lucas, y está registrado en varios libros, le dijeron a nuestro Melech, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él, dándose vuelta hacia toda la multitud, dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hace la gran diferencia al tiro. Oh, lo que dijo nuestro Melech. Sí, porque así tiene que ser. Porque está hablando que los hombres, si no nacen de nuevo, el que está dentro es el aborrecible. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Lo dice el apóstol. Él está diciendo eso. Mi Padre no se relaciona, y ténganlo claro, no, 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 no. Si no has nacido de nuevo, no tienes ninguna posibilidad. Tienes que nacer de nuevo. Entonces aquí está hablando clarito, nacer del agua del Espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que nacer? Porque se tiene que sacar el que está ahí. ¿Pero cómo? A través del procedimiento que muestra nuestro Melech. Aquel que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, ¿yendo a dónde? A la muerte. Entonces, vamos aquí a Romanos, esta carta escrita a los dispersos en Roma, en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 está clarito, está claro lo que está hablando el Ruach. Porque aquí está hablando, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, no, que todos los que fuimos con nuestro Melech al sacrificio, llevando, ¿no es cierto?, nuestra cruz, nuestro madero, fuimos sacrificados juntamente con él en su muerte.
porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en esta nueva creación, una nueva vida, un todo nuevo. Se empieza a construir todo nuevo, por eso naces de nuevo. Y el apóstol Pedro lo menciona en su carta, capítulo 2. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual, los principios básicos, toda esta metodología, para que por ellas, ¿no es cierto?, se empiece a edificar la obra gloriosa del reino de los cielos, en toda pureza, en toda santificación, en toda luz, en toda verdad. Porque este reino de los cielos es luz, es verdad, es pureza. Es un conocimiento de la pureza del reino de los cielos. Es totalmente supuesto. Entonces, aquí en el capítulo 7 está haciendo la analogía del matrimonio, tomada del matrimonio, pero aquí entrega e identifica a un personaje, a una ley del pecado y la muerte, que muchos confunden, ¿no es cierto?, porque como no conocen y no entienden, creen que es la Torá, está diciendo, no, aquí está identificando la ley del pecado y la muerte. ¿A quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién? El acta de los decretos del condenado que entró por Adán. De eso teníamos que ser libres, de ese, libertados de ese, para ser de nuevamente, volver al huerto de nuestro Padre, como en el principio. Y aquí en el capítulo 8 vemos claramente, y los que viven según la carne no pueden agradar, no. Si tú vives lo que es de la carne, carne, lo que es del rúa, rúa, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, vemos al escritor hablando muchas veces, y si nosotros vemos aquí en Efesios, Filipenses, Colosenses, y aquí él está diciendo lo mismo que habla en Romanos. Si pues habéis resucitado una nueva creación, buscad las cosas de arriba donde está, ¿no es cierto?, Mashiach sentado a la diestra de nuestro Padre. ¿Cómo sigues celebrando y buscando cosas aquí en el mundo? Te alimentas con cosas carnales del mundo. Poner la mira en las cosas de arriba, no para abajo, sino que para arriba. El carnal siempre está mirando abajo. Supuestamente, entre comillas, dice que mira para arriba, pero no, porque vive conforme a este mundo. Vive conforme a este mundo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir todas estas cosas. En el sacrificio mueren todas estas cosas. Entonces, en el libro de Romano, habla en el capítulo 6, dice así. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que para que el cuerpo del pecado sea destruido, entiendan, ¿vio? Tiene que ser destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Y si no has muerto, no hay justificación en ti. No se cumple esta justificación. ¿Ok? Entonces lo habla, si tú lo ves aquí en Efesios, lo ves en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, están las cartas, están muy claras. Pero yo quiero ir acá al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 5, que aquí está escribiendo, ¿no es cierto? Aquí está redactando el escritor por el Ruach y haciendo algo, haciendo un análisis sobre la realidad de cada uno. Es como estar diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuánto habéis hecho tardos para oír. O sea que no habían nacido de nuevo, no habían escuchado, no. O sea, algunos, ¿no es cierto?, dan como algún fruto de semejanza, pero no es una realidad.
Pero aquí vemos algo sumamente interesante que él menciona. El libro de Hebreos es extraordinario. Aquí aparece nuestro Melech, el sumo Cohen según el orden de Melquisedec, Yahshua HaMashiach, el nombre que es sobre todo nombre. Pero mire lo que dice aquí el escritor, en el capítulo 5 del verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los primeros fundamentos, la primera metodología que nuestro Padre establece, las palabras de nuestro Padre Elohim. Ya vais a llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Desear como niño recién nacido la leche espiritual. Entonces muchos se quedan a lo mejor en la condición de niños, siempre están con leche, nunca avanzan. Sí voy, sí lo hago, no, y no obedecen. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de este personaje, del bien y del mal. Aquí está hablando el Ruach de este personaje, no de una costumbre en el mundo, ¿no es cierto?, que si tú haces lo bueno o tú haces lo malo. No, el que hace lo bueno y el que hace lo malo es gobernado por un personaje. Porque si estás haciendo lo bueno y lo malo, todavía no naces de nuevo. Porque es que el verdadero discípulo vive conforme al conocimiento de la voluntad del reino de los cielos, nuestro Padre, por medio de Yahshua HaMashiach y gobernado por el Ruach. El Ruach habla, el Ruach te dirige, el Ruach te enseña, el Ruach te corrige, el Ruach te instruye, todo. Todavía. Entonces el capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, ya se tienen que avanzar de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿vio? El arrepentimiento es una determinación, es una decisión por el reino de los cielos. El arrepentimiento de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? El príncipe, la potestad del aire, esa obra muerta del conocimiento del bien y del mal que entró por Adán. Y que tú y que todos necesitan ser libertados de ese. De la obediencia a nuestro Padre, de la doctrina, ¿no es cierto?, del sacrificio, de la imposición de manos, de la resurrección, ¿vio? Tener todo esto claro en nosotros. Del juicio eterno, sí, porque este estaba enjuiciado. Y esto haremos si nuestro Padre en verdad lo permite. Esto haremos si nuestro Padre en verdad lo permite. Y aquí quiero, porque hay que relacionar todo esto, porque aquí habla, cuando le escribe a Timoteo, que creo que está antes Timoteo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, del versículo 21 en adelante, mire, esto haremos si nuestro Padre eterno lo permite. Mire lo que dice. Capítulo 25 y 26, perdón, versículo, capítulo segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá nuestro Padre Elohim les conceda que se arrepientan para el conocimiento de la verdad. El arrepentimiento es una determinación para el conocer la verdad y escapen del lazo del enemigo en que están cautivos a voluntad de él. Y esto haremos si nuestro Padre Elohim en verdad lo permite. ¿Vio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
El que ha nacido de nuevo y es gobernado por el Ruaj, le fueron abiertos los ojos y los oídos, va a poder discernir y observar a ese personaje que opera en los hombres, que es el conocimiento del bien y el mal. El que entró por ese árbol que le dice nuestro padre a Adán. De todos estos árboles, de todos estos personajes, podrás comer, podrás alimentarte, pero de este personaje que está aquí, no le pongas y no te alimentes de él, porque si de él comes ciertamente morirás. Y así pasó. ¿Qué comió Eva? Lo que salió de la boca de este personaje y la mató. Y por ende, como eran uno con Adán, murió él. Y el Ruaj, el reino de los cielos, el gobernante se apartó. Y vino este espíritu, el príncipe, la potestad del aire, a gobernar. Y es por eso que lo sacó del huerto. Y ahora vas a tener que empezar a labrar aquí, porque vas a tener que comer. Porque acá se comía una comida en la cual nuestro Melech habla y lo confirma ahí, en el desierto, antes de iniciar su ministerio. Al enemigo le dice, al príncipe la potestad del aire. No tan solo de pan vivirá el hombre, no de la comida, sino que ahora viene de lo que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá eternamente. Eso estaba proclamando, escrito está, que este procedimiento se ha de cumplir y el enemigo nada podía hacer. Pero sí el hombre tenía que escuchar el mensaje. Sí el hombre tenía que arrepentirse para el conocimiento, una determinación para conocer la verdad y ser librado del lazo del enemigo a través de este mensaje. Por el amor de nuestro Padre. Nuestro Padre se negó a sí mismo, ofreciendo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda perdición, sino que más bien se le conceda la vida eterna. Y se produzca, ¿no es cierto?, el cambio, una nueva creación. Una nueva creación. Como lo dice en Romanos, andar en nueva vida, en novedad de vida, una nueva creación. Como lo dice aquí en Gálatas, una nueva creación. Gálatas capítulo 6. Dice así, porque en Masías Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta realidad, a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de nuestro Padre Elohim. ¿Vio? Esa es la realidad. Una nueva creación. Y esa nueva creación, ¿no es cierto?, es un verdadero discípulo que va a oír y hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua, gobernado por el Ruach, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Él nos va a llevar a las Escrituras, nos va a introducir para vivir esta novedad en lo que estableció nuestro Padre, sus mandamientos, sus fiestas solemnes, sus días de reposo, sus lunas nuevas, el calendario, la vida del reino de los cielos. Pero tú quieres vivir esta vida, entonces no eres un discípulo. Tú te sujetas al mundo y celebras todas las fiestas del mundo conforme al que está dentro, tu papá. Porque le dice nuestro Mele, le dice a los escribas fariseos, no, vuestro padre no es mi padre. Vuestro padre es el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, y los deseos de vuestro padre haces. Tú vives conforme a ellos. Porque también ellos habían inventado el enemigo, esta fiesta de Hanukkah que no existe en la escritura. Pero ellos, ¿cierto?, se sujetan a eso. ¿Yo? Hanukkah, con una menorá diferente, con 9. No, nuestro padre son 7. No, pero ellos dicen, no, que en realidad es que 9, ¿no es cierto? Que y empiezan y levantan argumentos conforme al conocimiento del bien y el mal. Pensamientos carnales. Queriendo, ¿no es cierto?, agradar, no se agradan a sí mismos, están agradando al príncipe de la potestad del aire, a su padre. Por eso,
El hombre necesita nacer de nuevo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre da testimonio de negarse, de renunciar a sí mismo para enviar a su Hijo unigénito en el sacrificio del madero, para muerte y para la resurrección, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Este procedimiento glorioso en el cual todos tienen que pasar. Y nuestro Padre le conceda, como lo dice aquí en Timoteo, por si quizás nuestro Padre les conceda el arrepentimiento para el conocimiento de la verdad y sean, ¿no es cierto?, libertados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Entonces nuestro Padre, a través de su Hijo y a través de las buenas nuevas, expresa este amor y misericordia por medio de negarse a sí mismo para con su propio Hijo. Y su propio Hijo, su unigénito, se niega a sí mismo: Padre, no sea hecha mi voluntad. Mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no sea hecho mi voluntad, sino que la suya. Negarse a sí mismo en sacrificio vivo. Entonces aquí en Romanos, como muchos no conocen y no viven esto, creen que un sacrificio es que tú vayas y te congregues metodológicamente. No, en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Padre Elohim, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre Elohim. ¿Escucharon? Entonces nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, lo que está hablando el Ruach. Así que, hermanos, ruego por las misericordias, por este gran amor, porque de tal manera nuestro Padre amado nos amó y Él renunció, se negó a sí mismo ofreciendo a su Hijo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de este gran amor de nuestro Padre Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿vio? Este sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a la vida de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento que nos da nuestro Padre, nos abre los oídos y nos abre los ojos, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre Elohim, la que es agradable y perfecta. Dos versículos extraordinarios que obedecen, ¿no es cierto?, a lo que nuestro Padre está estableciendo. Un camino en el cual todos tienen que ser. Y si alguno quiere venir en pos de mí y quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo primero. Así como yo me negué, dice nuestro Padre, para que todo aquel que le obedece no se pierda. Yo me negué a mí mismo ofreciendo a mi Hijo, para que todo aquel que me obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan glorioso de nuestro Padre. No una metodología religiosa en la cual tú tienes que vestirte, ponerte una corbata e ir un día que no corresponde, porque más encima vas a un día que no corresponde. Como no conoces, como no entiendes y no comprendes, vives como un animal irracional, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y te conviertes y sigues siendo un hijo desobediente y rebelde. No un hijo, perdón, corrijo. Sigues siendo una persona humana rebelde, gobernado por el rebelde, por el condenado, porque no eres hijo. Porque lo habla ahí en Romanos, aquí en el capítulo 8. Porque todos los hijos, los verdaderos, son gobernados por el Ruach, el gobierno del reino de los cielos. Esta sana doctrina, este conocimiento de la pureza. Así que yo les animo a ustedes y ruego a nuestro Padre que por si quizás les conceda el arrepentimiento para el conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo, del príncipe de la potestad del aire, en el cual están cautivos a voluntad de él. Porque si tú obedecieses la voluntad de nuestro Padre, vas a amar sus mandamientos, vas a amarle.
Si eres hijo, vas a obedecer. Si eres verdadero hijo, vas a obedecer la voluntad de nuestro Padre conforme a las Escrituras y no conforme a ideología. Porque el apóstol, ¿no es cierto?, establece algo que es absoluto. Lo vemos en Romanos 12. Que todos nosotros debemos comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. Y debemos recibir, ¿qué es lo que le agrada? Es oír y hacer. El que hace la voluntad, y nuestro mes le dice, no todo el que me diga, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Pon atención a su Hijo, porque todo le entregó en su mano y yo hablo a través de él. Yo hablo a través de mi Hijo, no a través del apóstol Pablo. Primeramente establece esto a través de su Hijo. Y el apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo. Que ni la incircuncisión ni la circuncisión vale, sino que el guardar los mandamientos. Lo habla en Corintios capítulo 7. En Gálatas, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que una nueva creación, nacer de nuevo. Que tenemos que ir, ¿no es cierto?, al sacrificio, negarnos a nosotros mismos va a ser verdadero. Un gran abrazo para todos ustedes por estar ahí y poder escuchar. Nuestro Padre, vuelvo a reiterar lo que establece el apóstol también en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24, 25 y 26. Y lo voy a leer para que puedan entenderlo. ¿Quieren comprobar cuál es la voluntad, cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta? La voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta, es que primeramente pongan atención a su Hijo amado, su ungido. En Él se complace, en Él estableció todas las cosas. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás, y vayan a leer, por si quizá nuestro Padre Elohim les conceda que se arrepientan para conocimiento de la verdad y escapen del lazo del enemigo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Se tiene que producir esta libertad primero para que yo pueda conocer lo agradable y perfecto. Antes no. Tienes que nacer de nuevo. Tienes todo un procedimiento que nuestro Padre establece conforme a su voluntad por medio de su Hijo. Y no hay otro camino. No hay otro mediador. No, porque nuestro Padre lo establece. Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. El que viene de arriba es sobre todo. Y el que es de la tierra es cosas terrenales habla. Y yo le he entregado todo a mi Hijo. Yo todo se lo entregué en su mano. Y toda la potestad la tiene Él. ¿Yo? Y aquel que no le obedece, pero el que le obedece sí, es bendecido, porque entra en un procedimiento, pues empieza a participar y empieza a conocer y empieza a entender el lenguaje del reino de los cielos. Antes no. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Niégate a ti mismo, renuncia a todo. Así como lo hizo nuestro Padre Eterno, que renunció, se negó a sí mismo y ofreció a su Hijo. Así como nuestro Melech glorioso se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se negó a sí mismo hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Del sacrificio, para que todo aquel que lo obedezca no se pierda, más tenga vida eterna. Está todo relacionado. Un gran abrazo y nuestro Padre quizás les conceda a cada uno de ustedes este grande y glorioso beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Saludos.